sois uno ni dos, sino muchos los que me habéis preguntado, ¿le puedo poner cuerdas metálicas a mi guitarra española? Y para explicaros eso, me tengo que poner y largaros un rollo cultureta. Para el carro. Oh, ¿cómo que va? Yo te conozco y tú eres capaz de ahora ponerte a hablar y remontarte al Tratado de Utrecht. Y hablar del siglo XII y hablar de... No, esto no lo vamos a hacer. Vamos a cortar aquí, vamos a poner un vídeo normalito, en el que hables, sí, tú haces una introducción, lo que quieras. Repara la guitarra, la ajusta, haz lo que quieras. Y cuando termine, yo pongo esta parte del vídeo. Pero esto lo de al final. Que un tío que venga a ver cómo se le cambian las cuerdas a una guitarra no tiene por qué tragarse el rollo este que le vas a soltar. Así que al principio vamos a cambiar, esto lo vamos a ver al final. Al principio vamos a poner una introducción, sí, para que la gente sepa qué es lo que vas a hacer. Con un poquito, pero no este rollo que te va a marcar, que es que eres capaz de llevarte ahora alargando 40 minutos. Venga, cortamos y empezamos de nuevo. ¿Qué pasó? Mirad, siempre hay una pregunta recurrente desde hace mucho tiempo, que venís a preguntar, ¿se le pueden poner cuerdas metálicas a una guitarra española? Yo siempre contesto que no, hombre, ponerse le pueden poner, tú le pones un cordal aquí para que no arranque el puente, con lo cual ya puedes ponerle cuerdas de acústica, pero vamos, una guitarra española no está construida para soportar las tensiones que le provocan las cuerdas metálicas. Hoy el trabajo que tenemos es justo el contrario, es coger una guitarra acústica y el dueño me pide que le monte cuerda de nylon, ¿vale? Yo voy a aprovechar ese trabajo que es muy facilito porque consistirá en ampliarle los canales de la cejuela, subir seguramente el hueso del puente porque va a trastear y retocarle el alma. O sea, como trabajo es muy fácil, pero la excusa es, bueno, ¿y esta guitarra con cuerdas de nylon va a funcionar? Pues esa es la excusa para que yo dé mi parrafada cultureta. Entonces, vamos a pensar. ¿En qué se diferencia esta guitarra, aparte de las cuerdas, de una guitarra española? En su concepción tiene un interior distinto. Este varetaje necesita más energía para moverse. Esta tapa tiene más gruesa, lleva unos refuerzos mayores y más altos. Y para sonar necesita más energía. Por tanto, si yo le pongo cuerdas de nylon, el volumen va a bajar. El equilibrio de frecuencia, al perder energía, va a ser distinto. Va a sonar con muchos medios. Más baja y con muchos medios. Bien. Después, el puente es distinto. Este puente es muy masivo. Tiene mucha masa. Porque tiene que soportar mucha tensión. Esta cruz no es la idea. ¿Qué se puede poner? Se puede poner. De hecho, ahora vais a ver, y vamos a ver qué desempeño tienen las cuerdas de nylon en esta guitarra. Y por la misma regla de tres, las cuerdas de nylon no nos van a servir a nosotros plenamente, no van a ser lo óptimo para esta guitarra. ¿Por qué? Porque tiene el varetaje de Martin. Y si el varetaje en abanico a Martin no le sirvió para cuerdas metálicas, a mí el varetaje de Martin no me va a servir para cuerdas de nylon. ¿Qué sonar? Sonará. Y lo veremos.
trabajito que nos trae para el vídeo es justo el contrario de una pregunta muy recurrente que venís haciéndome de forma salteada durante estos años. Mirad, no sois uno ni dos, sino muchos los que me habéis preguntado, ¿le puedo poner cuerdas metálicas a mi guitarra española? Pues bien, este trabajo va a resultar interesante porque vamos a responder a esa pregunta, pero con el trabajo inverso. Me han traído esta guitarra, que es una acústica de cuerdas metálicas, y el dueño quiere ponerle cuerdas de nylon. Bien, ¿es eso posible? Estructuralmente sí. Cuando nosotros a esta, a la española, le queremos poner cuerdas metálicas, vamos a chocar con el problema de que estructuralmente esa guitarra no está preparada para soportar las tensiones de esas cuerdas metálicas. Sin embargo, en este caso, que es, vamos a pasar de cuerda metálica a cuerda de nylon, nosotros haciéndole los ajustes necesarios, en principio no tenemos que tener problemas estructurales para conseguirlo. Otra cosa es el desempeño de esta guitarra una vez que le hemos puesto cuerdas de nylon. Pero es que no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar una serie de cosas sobre la organología. El problema que tenemos cuando queremos profundizar el estudio de la construcción de la guitarra es la cantidad de ciencias auxiliares que nos hacen falta. Pero incluso tan importante como eso es conocer organología. Y parece la organología es el estudio de los órganos. En cierto sentido sí, porque un órgano es una voz, es un sonido. Entonces, hacer música para órganos distintos sería hacer música para instrumentos distintos. Entonces un órgano es un instrumento. Bien, entonces la organología estudia no cómo se construyen los instrumentos, sino cómo están construidos los instrumentos. Entonces, ¿en qué se diferencian, por ejemplo, un arpa de una guitarra? ¿Por qué suena distinto un arpa de una guitarra? ¿Cómo está construido un arpa para que suene como un arpa? Eso es organología. Bien, pues mirad, esto que hay aquí es uno de los modelos de varetaje de guitarra española. Este desarrollo concreto es de Ignacio Fleta y se caracteriza por ser asimétrico. Lleva esta barra que lo hace asimétrico, pero básicamente es un abanico. Muy bien. Esto es un ejercicio de sutileza y está pensado, ideado, tanto los grosores de las varetas y la disposición para distribuir la energía que las cuerdas transmiten al puente, distribuirla a través de toda la tapa. ¿Vale? Muy bien. Esto que os he puesto aquí, lo voy a poner así inclinado para que se vea. Este es el varetaje Martin. Estas son las varetas con este refuerzo bajo el puente, la cruz y los fingers, los dedos. Este es el varetaje de una guitarra acústica. Es el que ideó Martin. ¿Vale? Abanico de española, cuerda metálica.
si os fijáis, por fuerza, esto ya no solo como estructura resistente, sino esto tiene que potenciar unas frecuencias completamente distintas, un equilibrio de frecuencias completamente distinto a esto. Aunque yo cambie las cuerdas a esa guitarra, de hecho se la hemos cambiado, y yo le ponga nylon, el desempeño de la guitarra no va a ser el ideal. Y ustedes me diréis, ¿pero por qué? Y aquí ahora es cuando yo quiero aprovechar la oportunidad de hablaros de organología de la guitarra. Vamos a ver. Hay gente que piensa que esto deriva de esto. Mirad, el abanico se le atribuye a Antonio de Torres Jurado, en torno a 1850, estamos hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. Martín es de esa fecha. O sea, el desarrollo de esto y el desarrollo de esto es paralelo, uno no deriva de otro. Ustedes me podéis decir, es que la guitarra acústica, la fuerza es un derivado de la guitarra española. Mira, yo os cuento el tema. Todas las guitarras del mundo, todas, vienen de la guitarra española. Y esto es problema de estudiar la historia. Es que los historiadores se basan en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Fuentes primarias son fiables, un acta notarial, una sentencia judicial, los diarios del Congreso, ese tipo de cosas son fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? La fuente secundaria es la literatura, incluso la prensa puede ser una fuente secundaria, ¿no? Porque primarias muchas veces no son de fiar, ¿no? La literatura, sobre todo, es la fuente secundaria. La literatura, la pintura, las artes. Si nosotros vemos que hay cuadros que reflejan determinadas cosas, suponemos que tales cosas existieron. Pues muy bien, la cosa que es que toda la historia que se basa en fuentes secundarias es discutible. Y yo voy a entrar en el terreno de lo discutible, ¿vale? Bien, yo digo que toda la guitarra del mundo proviene de la guitarra española, sin duda. Mirad, los españoles, desde el siglo XII, estamos peleando por territorios de ultramar, pero no penséis que para América, sino para Italia, Nápoles, Sicilia, Córcega, ¿no? Incluso hubo épocas en las que Venecia. Y eso dura, os digo, hasta el Tratado de Utrecht, ¿no? Que entonces, cuando llega el Tratado de Utrecht, España era dueña del sur de Italia y Francia era dueña del norte de Italia. Os digo, hasta ahí, esto estamos hablando de principio del siglo XVIII, 1713. Fijaros, pues la corona de Aragón, Valencia, Cataluña, eso tiene una influencia bestial en todo el sur de Italia y en Nápoles y en Sicilia. Entonces, nosotros llevamos hacia allá nuestro instrumento. Hay un caso curioso. Tú miras las guitarras barrocas que hacía Stradivari, y Antonio Stradivari hacía guitarras españolas exactamente igual que las guitarras españolas, pero hacía las guitarras barrocas exactamente igual que las guitarras barrocas que se producían en España, en Portugal o en Francia. Y las hacía allí. ¿Por qué?
Oye, porque si la habíamos llevado nosotros, si es que ellos eran en el norte, en Francia, y sabéis cómo aquí los reyes se amancebaban unos con otros, y había aquí unas mezcolanzas terribles. Entonces, nosotros llevamos a Italia la guitarra, y cuando llega el Renacimiento, y el busto en la corte española, me acuerdo que nos traemos los músicos italianos para acá, en el Renacimiento. Oye, y entonces cuando nosotros decimos España exportaba la guitarra a todo el mundo, no, España exportó la guitarra a Italia, y Italia en el Renacimiento la exportó a todo el mundo, ¿vale? A toda Europa. Y Europa se llena de guitarras, por tanto todas las guitarras europeas son guitarras españolas. Entonces, como los animales en Madagascar pues tendrán pequeñas variaciones y demás, y habrán evolucionado de forma distinta, pero todas tienen un origen común en esa guitarra nuestra, ¿vale? Esto se lo atribuye a Torres, es otra cosa. Torres no inventó esto. Torres no inventó esto, ni esto es de mediados del 19. ¿Por qué? Porque tenemos a Joseph Benedict, a Francisco Sanguino, que ya en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700 y pico, ya jugueteaban con los abanicos. Pero nosotros no nos quedamos ahí, nos quedamos en Juan Muñoa, que eso ya a principios del siglo XIX, en Madrid, también hacía ya el abanico. Y estaba Luis Panormo en Inglaterra, que Luis Panormo era de origen francés, pero estaba afincado en Inglaterra, que ya hacía un abanico de tres varas y demás, todo simétrico, todo simétrico. La simetría dicen que es posterior, yo sé que no es posterior, ¿vale? Es más, Joseph y Juan Pagés se le atribuye otros abanicos que son previos a este. Es más, el que se considera el que fue maestro de Torres, que fue José Pernás, es granadino, ese ya hacía otra cosa, que era ampliar el tamaño de los lóbulos, que antes eran más iguales y ahora son distintos los lóbulos unos de otros. Eso ya lo hacía José Pernás. Y José Pernás, la primera guitarra que hizo Antonio de Torres, la hizo en Granada con Pernás. O Pernas, yo no sé si es Pernas o Pernás. No me quiero perder más en esto, pero que sepáis que, por ejemplo, en 1690, Jean Boboin el Viejo, no el joven, porque estaba después Jean-Baptiste Boboin, que no sé si es sobrino o sobrino nieto, el Jean Boboin en 1690 ya hizo una guitarra súper moderna. Seguía teniendo los dos lóbulos iguales, pero interiormente tenía una vara asimétrica, que las varas asimétricas en teoría, el vareta asimétrico en teoría no nace hasta finales del XIX, principios del siglo XX, ya en 1690 hace una vara inclinada aquí, que esto era muy típico porque esto, cuando no había abanico, para darle rigidez, lo que hacían esta vara de aquí, la inclinaban, la ponían inclinada y apareció ese, bueno, Giovanni Fabricatore, que es ya muy antiguo, también lo hacía, le ponía una vara inclinada. Pues el Jean Boboin, en 1690, estamos hablando a finales del siglo XVII, anterior a Benedict, a Sanguino, a Pagés, a todo, anterior a todo, ya puso una barra inclinada y un abanico de dos varas, con dos varetas verticales. Ese es el primero, ese sí que es el primero, no Torres. ¿Qué hizo Torres? Torres unificó y cogió todo lo que estaba inventado y lo juntó todo en una guitarra, ¿no? Porque se lo pidió un guitarrista, por lo visto. Yo no me acuerdo el nombre de guitarrista, pero para eso es muy bueno. Bueno, al margen de esto. Este es el que funciona para Inaldo. Pues bueno, Coupa, este fue socio de Martin. Y este vivió a
mediados del siglo XIX un revival de lo español en Estados Unidos. Y se llevaba guitarras, porque Martin era un industrial, no era solo un constructor de guitarra, era un constructor de guitarra, pero que pensaba en plan industrial. Entonces se entera de que hay una guitarra de Torres que está empezando a funcionar, pero antes ya había probado el estilo español, con Luis Panormo. Y empieza a construir guitarras acústicas con este paletaje. Al estilo español le llamaban, guitarras estilo español, y le ponían cuerdas metálicas. Y no le funcionaron. Y fue evolucionando su primera cruz, sus barras invertidas, sus fingers, lo fue modificando, a la vez que en España se iba desarrollando este modelo. ¿Por qué? Porque este lo probó y no le servía. Por tanto, con la misma regla de R, si para las acústicas no le sirvió este, ahora para las españolas no nos puede servir este. Todo en este desarrollo está ideado para que la poca energía que transmiten unas cuerdas de nylon se difunda por toda la tapa y aprovechar todo el espacio, ¿vale? Y además, en este caso, al ser asimétrico, incluso los que no lo son juegan con distintas alturas en la vareta, aunque el varetaje sea simétrico, van cambiando los grosores y las alturas, las masas, para que haya un reparto y un equilibrio de frecuencia, hay una igualización del sonido, ¿vale? Todo. Sin embargo, este no necesita de eso, primero porque las frecuencias son distintas, el sonido de la cuerda metálica es distinto, entonces ellos necesitan más proyección, más volumen, y atemperar las frecuencias de una forma distinta a lo que lo hacemos nosotros con el nylon. Además que tenéis que pensar en la gran energía que dan con esa tensión las cuerdas de una acústica, de que además están amarradas a esta pieza, tiene un bajo puente en el que quedan fijas las bolas de las cuerdas. Aquí no solo el hueso, sino además esta pieza que transmite esa energía y es una estructura resistente, ¿vale? Pero esto para nosotros es un freno. Es un freno, ¿por qué? Porque esto no va a repartir. Sin embargo, pensamos en el puente de una española. Mirad. No sé si lo voy a poner, a ver si lo vemos. Aquí, para que lo veáis. ¿Veis esto súper delgado de estas dos alas? Tiene la masa concentrada por una necesidad estructural de sujetar las cuerdas, pero después fijaros la sutileza que son estas alas. Este trocito es finísimo. Estas alas prolongan la influencia del puente sobre la tapa. Hasta el puente, si le quitamos esto, seguramente no funcione y perderemos un volumen. Hasta esto está diseñado para repartir esa poquita energía que tenemos entre toda la tapa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este varetaje? Que el desempeño de las cuerdas de nylon va a ser insuficiente, a todas luces. No me hace falta ponerlo, yo lo pongo y sonará, mirad, suena, pero las frecuencias menos audibles las perderemos porque no tenemos energía para mover el aire. Esas van a bajar de volumen. Encima son las menos audibles. Después nos va a quedar una guitarra cargada de medios, plana, que funciona, claro que funciona, suena, pero le va a faltar volúmenes. ¿Qué tenemos que hacer ahora para adaptar una guitarra de cuerdas metálicas a una de cuerdas de nylon, a ponerle cuerda de nylon? Por lo pronto tendremos que ajustar el alma, porque en el momento que le quitemos tensión se nos volcará hacia atrás, vale, pero eso es pura lógica. Una vez que tenemos el mástil más o menos recto, casi sin tensión, ¿por qué? Porque da igual hacerlo con cuerdas que sin cuerdas, las guitarras españolas no suelen llevar alma. Ponemos recto el mástil
¿vale? Y teniendo recto el mástil, medimos qué altura nos va a dar en el trastero C. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos tener una altura normal en una guitarra española, si está muy bajita, 3,5. Si está un poquito normal, 4 milímetros. Que nos queremos un poquito alta, 4,5 o 5. Esos son los milímetros normales, que son de referencia, ¿vale? Entonces, yo veo que a mí me hace falta subirle a esto 1,5 milímetros. Pues yo tengo que suplementar por triángulos equivalentes el doble de la altura aquí. Yo quiero subir aquí 1,5 milímetros, suplemento el puente, el hueso, 3 milímetros, ¿vale? Para que aquí suba 1,5 milímetros. Y después tengo que ensanchar los canales de la cejuela, sin aumentar la profundidad, solamente ensanchar. ¿Para qué? Para que encastren estas cuerdas. Y después, en este caso, aquí le hemos puesto un tubillón de madera para que el nudo no me haga daño en el puente, en este puente, aunque es de caoba. ¿Por qué? Porque los puentes de española suelen venir reforzados en esta esquina para el amarre de las cuerdas. Como no sé si este me va a soportar el amarre de las cuerdas de nylon, pues yo he insertado ahí un tubito de madera sin encolar ni nada, simplemente he cogido con el nudo, para que el nudo no apriete directamente contra el filo del puente, ¿vale? Entonces, las operaciones mecánicas son muy fáciles, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos hablado, y de cómo Martin, a través de Copa, introduce fabrica una serie de guitarras acústicas con varetaje en abanico, y no les funcionan, y se vuelven a su desarrollo original. Por eso es mentira que esto venga de aquí, porque así como Torres lo que hizo fue recopilar y montar una guitarra que tuviera todos los avances que habíamos ido teniendo desde finales del siglo XVII, ya te digo, porque si me remonto a Jean Boboin, el final de 1690, finales del XVII. Este lo que hizo fue recopilar. Sin embargo, Martin hizo un verdadero desarrollo, inventó la guitarra acústica, la inventó. ¿Por qué? Porque hizo un desarrollo nuevo. Y bebió de la fuente, sí, copió, intentó, probó, pero esto es suyo. Esto es nacimiento suyo. Él lo modificó, lo adaptó, lo mejoró y encontró lo que servía. ¿Por qué? Porque, os digo, este hombre pasó, mirad, esto que hay aquí arriba, estas dos varetas, o a lo sumo, esta vareta así inclinada, o a lo sumo una vareta, otra vareta y otra vareta horizontal, eso era lo que se ponía antes del abanico. Y con ese varetaje empezó Martin, con el varetaje antiguo, una vara aquí y una vara inclinada aquí. Y después pasó a tener una cruz, y pasó a tener una V, y una V invertida, y una Y. Y se ve en el desarrollo, se ve todo el proceso. Sin embargo, Torres nace por generación espontánea. Antes hacía una cosa y de golpe tenemos el abanico. No se le puede una evolución. También pasa una cosa, de Martin tenemos información porque Martin no fabricaba una guitarra. Martin no era un constructor, era un industrial, era un fabricante. Entonces, de Martin de un modelo había 120 guitarras, de otro modelo otra tirada de 200. Y de esos quedan. El Torres, por muchas que fabricara, que iba a fabricar 4 o 5 este año, 4 o 5 el siguiente, 12 a lo sumo al año. En fin, tienen que quedar menos. Pero no obstante, no se puede estudiar claramente una evolución. Sin embargo, en Martin está documentado un desarrollo por todas las fases que ha ido pasando. Por eso, aprovecho la ocasión de que me piden esto para decir que una cosa no funciona con la otra, aunque se puede hacer en este caso porque estructuralmente la guitarra lo soporta, pero el desempeño no es el ideal, no es el óptimo. Aprovecho para alargaros todo este rollo y contaros esto que tanto nos gusta a los amantes de la organología. ¿Sabéis por qué una guitarra acústica funciona y por qué una guitarra española funciona? Y si le cambiamos las cuerdas ya no funcionan. Y es porque organológicamente son dos instrumentos
completamente distinto, ¿vale? ¿Que uno viene del otro? Viene del otro por lo que he dicho, porque todas las guitarras de Europa venían de una guitarra española, de una influencia española, de una influencia circular que hubo, que nosotros llevamos a Italia, y Italia nos las trajo en el Renacimiento y las repartió por toda Europa, pero fue porque primero nosotros la llevamos hacia allá, ¿vale? Entonces todos los instrumentos vienen de lo nuestro, por eso se llaman españolas, ¿no? Pero que sepáis que organológicamente es completamente distinto esto que tengo aquí, de eso que tengo ahí. Del mismo modo que esto, que es un ukelele. Si yo construyo una guitarra chiquitita, no es un ukelele, es una guitarra chiquitita. Pues lo mismo, si yo le pongo cuerdas metálicas a una guitarra española, no es una guitarra acústica, es una guitarra española con cuerdas metálicas. ¿Qué? Me ha quedado a gusto, ¿no? Venga, pues si estás ahí, suscríbete y dale al like, machote.